¿Soñaste alguna vez con una mejor versión de ti? ¿Buscas la forma de expandir tus conocimientos y mejorar tus habilidades? Esto es Mi Mentora, aprendizaje permanente, herramientas vanguardistas, transformación profesional. Somos una academia que promueve la formación, capacitación e investigación para profesionales en las ciencias de la comunicación. Nuestros programas abarcan temas de actualidad para que líderes como tú quieran destacar en un mercado competitivo y global. Únete a Mi Mentora y potencia tu futuro profesional. ¿Y tú, estás listo para alcanzar tus metas? Sí, por supuesto, estoy listo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo evento realizado por Feedback Comunicación Empresarial y Mi Mentora. Mi nombre es Alexandra Ramón y soy la jefa del área de investigación y publicaciones de Feedback Comunicación Empresarial. Algunos de los chicos que nos están mirando acá ya me conocen, nos han visto en transmisiones anteriores. Es un gusto poder verlos nuevamente. Mi Mentora, como ya sabrán, es una academia especializada para comunicadores en donde ofrecemos un espacio integral de formación, capacitación e investigación, orientado a potenciar las habilidades y conocimientos de los profesionales en ciencias de la comunicación. Como podrán ver en la parte de abajo, el tema del evento del día de hoy es el rol de la investigación en las comunicaciones. Y tenemos a dos invitados muy especiales que nos están acompañando el día de hoy. Estos son la doctora Marita Solórzano Castro y el magíster Livingston Crawford. Ellos dos nos van a estar acompañando el día de hoy contando un poquito acerca de su experiencia. Pero más que nada les voy a dar en estos momentos un pequeño resumen de quién es cada uno. La doctora Marita Solórzano Castro, quien es doctora en Relaciones Públicas por la Universidad de San Martín de Porres, es además una comunicadora social especializada en publicidad por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia liderando y co-creando estrategias de comunicación, reputación y gestión de crisis para organizaciones tanto públicas como privadas. En la otra mano tenemos al magíster Livingston Crawford, quien es comunicador social, periodista, magíster en comunicación, candidato a doctor en filosofía. Él es un investigador en ciencias de líneas de la comunicación para el desarrollo, comunicación urbana y comunicación política. Él es profesor de tiempo completo de la carrera de comunicación en la Universidad San Ignacio Loyola, aquí en Lima, Perú. Investiga acerca de la ciudad, el multiculturalismo y el periodismo. Para los que nos están acompañando y se están uniendo y pueden preguntarse, ¿qué estamos hablando el día de hoy? ¿Qué me dice el rol de las comunicaciones en la investigación? Como ustedes sabrán, la investigación en ciencias de la comunicación es una clave fundamental para comprender cómo se construyen, transmiten y se reciben los mensajes en una sociedad contemporánea. En un entorno mediático caracterizado por la inmediatez, la saturación informativa y el avance tecnológico, estudiar los procesos comunicativos permite identificar su impacto en la cultura, en la política, la educación y también en la vida cotidiana. Vamos a presentar a nuestros dos invitados y además quiero recordarle al público que también pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en la bandeja de la parte de abajo o acá al costadito, depende de cómo nos estén viendo el día de hoy. Así que no se preocupen, todas las preguntas que ustedes nos dejen van a ser respondidas al final de la transmisión. Si tienen alguna duda adicional o algún comentario, lo vamos a leer el día de hoy. Así que nada, vamos a presentar a nuestros invitados. ¿Qué tal, Marita? ¿Qué tal, Livingston? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por darse un tiempo. Yo sé que es un jueves en la noche, pero muchísimas gracias por darnos un espacio dentro de su agenda el día de hoy. Y más que nada empezaba a contar un poquito acerca de ustedes dos, pero quiero que los chicos conozcan también un poquito de ustedes desde sus propias perspectivas, en sus propias palabras. Empezamos con las damas primero. Marita, cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Cómo los chicos la pueden empezar a conocer un poquito mejor? Cuéntenos un poquito acerca de su carrera, cómo inició. Bueno, les cuento. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, como mencionaste, por la Universidad Femenina de Sagrado Corazón.
Mi especialidad es publicidad. Yo inicié mi recorrido en el mundo de las comunicaciones en la publicidad y el marketing, y luego el destino me llevó a las relaciones públicas en un afán de conocer y de explorar algo que era totalmente nuevo para mí, porque en donde yo estudié solamente había la especialidad de periodismo y de publicidad, ¿no? Y con esa intención de explorar, me enamoré de las relaciones públicas y de todo lo que se podía lograr en términos de relacionamiento. Y me quedé allí, me quedé allí, así es que llevo ya varios años ejerciendo la especialidad y tratando de dar a conocer, porque a veces se tiene una visión limitada del potencial de las relaciones públicas, que se conocen como PR, ¿no? Pero quizás el solamente mencionarlas por sus siglas y sus iniciales en inglés hace que se restrinjan, ¿no? Solamente a la gestión de prensa, pero va más allá y se puede ayudar muchísimo a las organizaciones. Claro que sí. Muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de usted el día de hoy. Y lo mismo va para usted, Livingston. Cuéntenos un poquito más. Cuéntenos, ya se me iba a salir Magister Livingston Crawford. Cuéntenos un poquito más acerca de usted para que los chicos lo conozcan. Sí, gracias, Alejandra. Mira, yo también me formé como comunicador y periodista, y allí hice distintos tránsitos desde la comunicación para el desarrollo. He trabajado en muchos proyectos en América Latina, y estando aquí en Perú me vinculé al doctorado en filosofía, porque llegó un momento en que la reflexión de la investigación en comunicación, que era lo que me interesaba, yo veía que nos quedábamos un poco atrapados en la metodología o en las recetas metodológicas, y no en pensar la comunicación como un campo, incluso en el viejo debate de si la comunicación es una ciencia o un campo de estudio. O sea, aspectos como tan básicos como ese, que hoy en día evidentemente ya nos damos cuenta que la comunicación es, digamos, un campo de conocimiento súper vital y determinante para la vida, mucho más en este siglo XXI. Entonces ahí, entre esos mundos del periodismo y la comunicación para el desarrollo, he creado mis líneas de reflexión sobre investigación en comunicación. Y a eso me dedico, a enseñarlo y a trabajar en ello. No, muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos está diciendo el día de hoy. En realidad, para los chicos que no saben, él también es, y lo acabo de comentar también, él también es profesor en la Universidad San Ignacio de Loyola, y yo tuve el placer de en algún momento de ser su alumna, así que nada, en realidad estoy muy contenta de compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a empezar con las preguntas, más que nada porque yo sé que los chicos están más que felices de saber un poquito más acerca de cuál es su perspectiva en algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar el día de hoy. Marita desde el lado de la consultoría también, un poquito de la investigación, y obviamente Livingston desde la perspectiva de la investigación y la elaboración, por ejemplo, de papers, de documentos como tesis, más que nada también porque usted tiene experiencia trabajando tesis con muchachos que están estudiando y que están prontos a graduarse. La primera pregunta aquí va a ser, desde su perspectiva de cada uno, ¿cuál creen que es el papel de la investigación en el ejercicio profesional de la comunicación en el presente, en el día de hoy? Empezamos ping pong. Marita, empezamos contigo primero. Listo, claro. Mira, tú lo mencionaste al inicio. El rol es fundamental. Sucede que por mucho tiempo, ahora no tanto, pero cuando yo empecé a ejercer, ¿sí? Se diseñaban, y todavía se sigue un poco, pero ya no tanto, diseñando las campañas de comunicación desde las diferentes especialidades con muy poca base de investigación. ¿Qué quiere decir? Reconocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, conocer la realidad no solamente implica conocer el contexto y una serie de variables, sino también a nuestros públicos objetivos, a nuestros stakeholders, ¿no? Entonces,
quizás habían campañas muy potentes, con mensajes muy buenos, pero finalmente no se obtenían los resultados que se querían, ¿no? Hoy sabemos que es importante la investigación para que nuestras campañas y nuestro trabajo sea efectivo, tanto la investigación, tanto a nivel formativo como a nivel evaluativo, ¿no? Antes y después, para poder demostrar, ¿no?, los resultados de la gestión y de esa manera tener el respaldo de la alta dirección para poder llevar a cabo nuestro trabajo y nuestras propuestas, nuestras estrategias. Perfecto, en realidad estoy totalmente de acuerdo contigo, Marita. Si obviamente no hay una investigación antes, el mensaje puede llegar a perderse. Y eso lo vemos en muchísimas campañas, no solo de marketing, pero también de comunicación hasta interna. ¿Usted qué opina, Livingston? Cuéntenos un poquito más. Yo creo que nunca pensé decir algo como esto, pero creo que un aprendizaje y digamos, un hecho positivo que nos dejó la pandemia del COVID fue que develó la importancia estratégica de la comunicación. Es decir, porque nosotros nos quedamos desconectados en la relación de cercanía con los objetos de comunicación. Sin embargo, existían estas herramientas para poder seguir manteniendo la comunicación. Es decir, que incluso hubo organizaciones e instituciones que desaparecieron porque nunca entendieron estos tiempos y lo importante que era la comunicación como un factor estratégico de desarrollo. Entonces, yo creo que el papel y de todas maneras quienes hacemos investigación encontramos en esa riqueza, digamos, de esa transición de la pandemia, encontramos, digamos, un nicho de reflexión de cómo todas las instituciones, por un acto reflejo de sobrevivencia, salieron corriendo a tratar de buscar talento humano y tecnologías que les permitieran conectarse con eso que incluso metafóricamente terminamos llamando como la realidad como la conocíamos. Uh-huh. Entonces, porque ya no volvimos a regresar a ella. Hoy en día ya esa vuelta atrás no existe, ¿no? Creo que ahí está digamos, un punto de quiebre que nos conectó con la investigación y la valoración de la comunicación y de la investigación en comunicación como un factor estratégico para las organizaciones y para los profesionales de la comunicación. Definitivamente, en realidad, como usted dice, no solo fue un punto de quiebre, pero también fue un momento de no vuelta atrás. No solo muchas de las estrategias, como Marita estaba comentando, cambian dependiendo del contexto, pero también entendimos que al estar tan limitados, sin contacto como lo teníamos antes, teníamos que ver tecnologías, métodos de comunicación, de llegar a dar mensajes de una forma que no lo habíamos hecho antes. Y definitivamente eso nos afirma que una base de la comunicación sólida no solo es clave para tomar decisiones estratégicas en comunicaciones para campañas, para distintas marcas, sino también para entender la importancia del comunicador y finalmente la investigación dentro de todo lo que hacemos. Ahora, yo sé que lo que nos han contado es cuál es el valor fundamental de la investigación, pero vámonos a lo concreto. Cada uno desde su perspectiva, ¿cuáles son los beneficios que ustedes han observado dentro de su experiencia que cuando se aplica una investigación previa a campañas, proyectos, intervenciones, han visto que ha marcado un cambio? Que ustedes pueden decir, esto es un beneficio tangible que yo puedo, no que yo puedo tocar, pero que lo puedo ver, que la investigación es clave, no solo para hacer campañas en redes sociales, campañas
internas, externas, conocer quién es una marca o quién es la marca para ellos mismos, sino también para distintos proyectos de investigación, entender cómo las comunicaciones funcionan. Cuéntame un poquito más acerca de eso. Marita, seguimos contigo. Bueno, te reduce el margen de error, ¿no? Ya que estamos hablando de investigación. Te reduce el margen de error porque al tener información se pueden tomar mejores decisiones y puedes, es como ir al médico, ¿no? Por ejemplo, es como ir al médico. Entonces vas en tu primera cita y si es que es un médico con experiencia, de esos mayores, ¿no? Te van a ver y te van a hacer un prediagnóstico, pero no te van a medicar de frente, ¿no? Te van a mandar una serie de pruebas, ¿no? Examen de sangre, radiografía, para verificar realmente si es que lo que han observado a través de lo que han auscultado corresponde, ¿no? A lo que piensan que tiene. Entonces, cuando te den la medicina, cuando te receten, ¿no? Lo más probable es que la medicina haga efecto. Lo mismo sucede, ¿no? En el día a día. Siempre en todas las organizaciones en las que he estado, he luchado porque se pueda investigar, al menos hay situaciones en las que vamos contra el tiempo, pero si tú no tienes conocimiento de la realidad, ¿cómo vas a diseñar una estrategia? Y trayendo a colación también lo que mencionó Linston, ¿no? El contexto de la pandemia, existen estudios de que muchas de las estrategias que no funcionaron, ¿no? Seguramente ha sido porque no hubo mucho conocimiento, no solo de la realidad en general, ¿no? Sino ya que mi corazón me lleva a las relaciones públicas, ¿no? Para construir vínculos necesitas ser empático, ¿no? Y para ser empático necesitas conocer los perfiles de tus públicos. Y ese conocimiento solamente lo obtienes con investigación, ¿no? Entonces, aquí hay un tema con el relacionamiento y con la comunicación, que nadie escucha a quien no quiere escuchar. Y tú tienes que investigar y saber qué va a hacer que la otra parte, que tu público te escuche y acepte tu mensaje. Entonces, no pasa solamente por una investigación superficial, rápida, no, o sea, es un trabajo que las empresas, las instituciones tienen que hacer en el día a día y tener sus perfiles allí para poder usarlos cuando llegue el momento. Y, como te digo, siempre hay lecciones aprendidas, no siempre todo marcha como uno desea, porque hay situaciones, ¿no? que pueden aparecer, imprevistos, pero el margen de error se reduce muchísimo. Definitivamente, cuando uno entiende qué es lo que está haciendo, entienden como usted dice, el contexto, entiende qué hay detrás, no es simplemente lanzar algo por lanzarlo, es en donde, como usted dice, ese margen de error no se elimina, porque siempre hay una probabilidad, pero se reduce, ¿sí? Y la comparación con ir al doctor, obviamente un doctor que te está haciendo un análisis súper rápido, que te está diciendo, bueno, según la sintomatología que estás presentando en estos momentos, puede ser ABC, pero finalmente son esos exámenes, esos análisis de sangre, esa investigación, como usted lo dice, es finalmente lo que nos lleva a nosotros a tener un diagnóstico correcto y no simplemente quedarnos en una prognosis, por decirlo de cierta forma. Livingstone. Sí, voy a tomar una referencia de lo que Marita dice y lo voy a ejemplificar en la pandemia. No sé por qué ahora los traes a la pandemia, pero es porque además es ilustrativo en el sentido de que Vizcarra aparecía todos los medios días como un papá regañón, que a mí no me gustaba su posición, de decir, y todo el mundo lo conectaba para que él dijera qué era lo que iba a pasar. Y en una de esas alocuciones se dice,
va a haber días en donde salen los hombres y días en donde salen las mujeres. Y entonces tú dices, pero si un gobernante no sabe que en los países de América Latina las mujeres son cabeza de hogar, ¿cuándo sale el hombre y cuándo sale la mujer? Es decir, ¿quién sale? ¿Quién es quien sale a comprar si ella solo podía salir unos días y el hombre que no está, no, ¿quién lo reemplaza? Entonces, yo creo que lo que nos, además de tener contexto, hay que poder tener unos elementos históricos del entorno en donde la investigación se va a realizar. Yo creo que las ventajas de las herramientas digitales pasan, por ejemplo, que la matematización del mundo social desde la estadística ha cedido un poco. Estos estudios cuantitativos hechos en general, en unos estudios que se hacían mucho en las universidades, tenían un margen de error mucho más alto del que se declaraba estadísticamente. Y la razón es que si hoy uno va a alguna página de un influencer, hace más sentido hacer un análisis cualitativo de todas las interacciones que hay entre él y sus audiencias que hacer una encuesta general que diga me gusta, no me gusta, no sabe, no responde. Yo siempre he dicho que a mí siempre la matematización del mundo social desde la investigación con los estadísticos, yo me peleaba un poco porque yo les decía, hace falta una categoría. No sabe si responde. Yo creo que todos esos estudios fallaban porque nosotros estamos en una ciudad que si tú pones un micrófono en la plaza pública y tú le preguntas a la gente qué son los agujeros negros, la gente, como diría una persona quechohablante, desconozco mayormente. Pero ahí te dice. O sea, realmente si uno quisiera hacer, si a mí me preguntan qué son los agujeros negros y quiero responder la manera más certera, tendría que decir, mira, desconozco mayormente, he oído que son unos efectos que se le hacen un daño a la atmósfera, pero de resto yo no tengo ni idea de qué diablos es eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en ese no sabe si responde en los estudios ha dado paso mira, digamos, hay que reconocerle al pensamiento pragmático norteamericano que convirtió el marketing en una ciencia. O sea, decir lo contrario es una tontería. Ellos hicieron de eso una ciencia y hoy en día las herramientas pueden hacer una microsegmentación de los públicos tan potente que si uno quiere saber qué piensa un nicho sobre un segmento, sobre un producto o un servicio, si se concentra en ello, en las interacciones que las personas dicen, tiene mucha más información y se aproxima mucho más a entender y a comprender los fenómenos que en esos estudios cuando no existían estas herramientas digitales. No, sí, definitivamente. Me he quedado con ese ejemplo que usted dice, el de no sabe si responde. Me hace acordar en realidad, y es algo que lo vemos bastante porque yo sé que muchos chicos de los que nos ven acá siguen distintos blogs. Por ejemplo, ahorita me voy a acordar el nombre, La habitación de Spencer. Es exactamente eso. Te pongo un micrófono en la calle y cualquiera responde. Y la verdad es que no hay nada más tangible que eso porque lo vemos y vemos que es la realidad. Y en inglés, yo ahorita estoy viviendo en los Estados Unidos, así como en quechua tenemos la frase de desconozco mayormente, en inglés muchas personas, hay un equivalente que sería I know nothing. Exacto, entonces es algo que también se repite en muchas culturas y que finalmente es una realidad. Pero yo sé que aquí los chicos se han pegado una risa porque es algo que lo vemos, y efectivamente es esa la realidad. Más bien, vamos a darle la vuelta a eso. Ya hemos hablado un poquito acerca de los beneficios y cositas que nos han ayudado a entender cuáles son los beneficios que se han observado. ¿Cuáles, desde sus opiniones, obviamente, desde su experiencia, cuáles han sido los errores más comunes
que podrían obviamente evitarse si es que se prioriza el tema de la investigación. Vamos a darle la vuelta, porque los beneficios sabemos que han sido los que ustedes han expuesto. Ustedes, además de los beneficios, ¿creen que hay algún error que ustedes, ahora que les he planteado la pregunta, digan, ese es el primero que se me viene a la mente? Marita, ¿usted qué piensa? A ver, algo que se podría haber evitado es gastar enormes cantidades de dinero en campañas y en estrategias que no han funcionado. Definitivamente. ¿No? Y se le ha podido ahorrar dinero tanto en empresas, pero también en el sector público. Imagínate todo lo que se hubiera podido hacer con ese dinero si es que se hubiera ahorrado, ¿no? Porque al dispersar sin una noción concreta, ¿no? Es como enviar mensajes a ver qué funciona, ¿no? Claro. Y eso tiene un costo altísimo. Eso tiene un costo altísimo. Así es que yo creo que el recurso económico es algo importante para cualquier organización, ¿no? Ya sea pública o privada. Claro, para el privado pues tiene que ver con los objetivos del negocio, choca con sus utilidades, con todo, ¿no? Pero yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, en realidad papelito manda y el papelito termina siendo billetes. En realidad, cuando es una institución privada, finalmente no es simplemente gastar presupuesto porque te lo han asignado, sino es el cumplimiento de KPIs, entender qué es lo que se está haciendo y los resultados post ejecución. Y es ahí donde se pone a prueba qué es lo que realmente se ha hecho y que se ha logrado. Y obviamente se puede mejorar para una siguiente oportunidad, pero si es que hay una pérdida tan grande, quizá no hay una segunda oportunidad. Livingstone. Sí, así es, Alexandra, y Marita tiene razón. Mira, yo puedo poner un ejemplo pragmático de eso en un periplo en el que yo estuve trabajando en el Medio Oriente, en un balneario en la frontera de Israel y Egipto, en Santa Catarina, en un balneario. Había un cartel que tenía una familia de beduinos en una carpa llena de niños, y en la otra mitad, había una familia en una casa con un mamá, una papá y un papá con dos niños. Y el mensaje era, en ese entonces, la campaña del gobierno de Israel, tanto el de Egipto, era procurar que los beduinos que cruzaban las fronteras indistintamente, como estas fronteras eran, bueno, las tensiones del Medio Oriente todas las conocemos, querían que se volvieran nómadas, que se decidieran ellos en dónde quedarse, pero que se quedaran en ese sitio. Y si querían cruzar, tenían que hacer lo que hace cualquier persona, que es cruzar un puesto fronterizo. Y entonces estaba en árabe, las lecturas, las letras estaban en árabe, y estaban en hebreo, y estaban en inglés. Y un amigo me hizo caer en cuenta de algo que yo nunca hubiese pensado. Me dice, mira, acaba de pasar una cosa interesantísima. Tú viste el beduino que estaba ahí, que estaban vendiendo cimitarras, que de hecho yo compré una, tengo una en casa todavía, esa vez. Y entonces yo le compré una cimitarra y él en una de esas se va y se mira y se coloca frente al cartel y le dice a su mujer, señalando el dedo de la familia que era papá, mamá y dos niños, o sea, el ideal occidental, y le decía, qué familia triste a la que Dios no la ha bendecido con la gracia de los hijos. Es decir, el destinatario del mensaje entendió exactamente lo contrario a lo que el mensaje estaba preparado. Es decir, ese dinero se perdió porque si el objetivo era lograr esa acción de comunicación, no tuvo ningún efecto. Eso para ejemplificar lo compleja que es la comunicación social mediada por la tecnología, o no, porque en ese entonces no estábamos hablando de las redes sociales como las conocemos hoy. A mis estudiantes en el curso, en la clase, yo les digo, cuando hablamos de redes sociales, yo les dije, miren, ¿por qué Castillo llegó a la presidencia?
porque mientras los políticos en Lima estaban en la red TikTok, los afiliados políticos al partido estaban en la red TokTok, que era puerta a puerta buscando los votos, y ninguno los vio venir. Sí. Pero porque ellos son una red social. Además, el maestro es la autoridad, o el cura, el médico, el policía y el maestro. Y en los pueblos ni había cura, ni había médico, ni había policía. Los maestros sí estaban, y de paso el Estado les pagaba, no estando dictando clase, porque estaban en ese interín de que se volvían las clases, se hacían, no se hacían, toda esa historia. Entonces yo creo que eso es un elemento de allí como interesante que uno mire. En la reflexión específica de este tiempo, yo creo que se cometen 3 errores fundamentales. Digamos, el primero es que hoy en día existe una pretensión, porque el sistema científico internacional tiene una pretensión de casi todos los académicos y los científicos sociales tenemos una cierta pulsión de diseñar una teoría. Es decir, cada uno quiere tener su propia teoría, su propio modelo, hay una presión por eso, y entonces hay un mundo de teorías que no son teorías. Y entonces cuando los estudiantes vienen con un tema y dicen, no, yo me voy a basar en esta teoría, y dice, pero esa teoría, ¿dónde está? ¿Quién la creó? ¿Dónde la han usado? ¿Quién la ha validado? ¿No? Eso creo que es un error. El segundo error que creo yo es pensar que se puede matematizar el mundo a la antigua, teniendo hoy todas las herramientas que tenemos para hacer análisis cualitativo o análisis cuantitativo. Si tú estás analizando, por ejemplo, la cuenta de una tienda online, tú no tienes que andar haciendo encuestas de qué piensan ellos, porque si tú miras nervioso los impulsos de las personas que interactúan con la página, saben hasta qué punto llegan, y si llegan a concretar la compra o no, o si se quedan solo en la mitad, o si se quedan en cierta parte, y ahí tú puedes ir identificando, porque además te dice en dónde están ubicados las personas, puedes segmentarlo hasta de dónde se conectaron, el IP del computador que se conectó, para saber cómo hace si concreta la compra, si no. Es decir, la data que tienes es tan importante y muchas veces desperdiciamos esas herramientas para incorporarlas, digamos, a la reflexión. Y una tercera que yo siempre recalco cuando enseño investigación es que la diferencia de las ciencias sociales, en la investigación de las ciencias sociales con las ciencias básicas, se expresa en el hecho de que si yo quiero mirar el objeto que quiero mirar en el laboratorio, tomo ya para atormentarlos con el COVID, tomo el virus del COVID, lo miro ahí y lo estudio y lo reviso y lo inyecto y lo intervengo y todo, lo tengo allí. El objeto está afuera. El gran problema de los que hacemos ciencias sociales es que nosotros formamos parte del objeto de estudio. No nos podemos salir de él. Y es una determinante, es un hecho fáctico. Y entonces a veces caemos en la pulsión de que queremos que el tema se quede quieto mientras nosotros lo estudiamos. No es posible. No es posible. Entonces debemos saber que estar lo suficientemente abiertos a observar. Por eso los métodos cualitativos han ganado tanta riqueza, porque un método cualitativo, en el camino, tú ves que hay un giro en la investigación y no te pones nervioso, porque dices, bueno, es que la realidad ahora es así y hay que mirarla así. En el cuantitativo tú tenías que tratar de que la comprobación de hipótesis fuera lo más parecido, y si no salías, te sentías frustrado. Entonces, y querías que tu realidad matemática se acomodara a los datos que tu matematización, que el mundo se acomodara a tu matematización. Entonces, yo creo que hoy en día deberíamos, esos son pulsiones que los aprendices en investigación tienen, y que creo que deben estar un poco más relajados y entender que esa flexibilidad, que debemos adquirir esa flexibilidad mental al abordar un objeto de estudio de investigación. Definitivamente. Siento que todo lo que nos ha contado ahora me ha llevado a años atrás, cuando estaba todavía en su aula de clase.
En realidad estoy totalmente de acuerdo. Es clave y especialmente con el ejemplo que puso con las elecciones que tuvimos hasta hace unos años. Nadie lo vio venir. Yo me acuerdo que cuando salieron los resultados en la primera ronda, todo el mundo decía, ¿quién es esta persona que acaba de salir? ¿Quién es este candidato que nunca lo vi ni en boca de urna, no lo vi venir ni siquiera en las encuestas que todos los medios hacían casi semanalmente? Entonces... y no sabíamos si el pollito estaba vivo o no. y no sabíamos nada acerca del pollito. A este paso iba a ser el pollito va a ser como el caso del gato de... voy a pronunciar mal el nombre de él. El gato que si es que uno abre la caja está vivo o está muerto. No quiero malograr el nombre de el gato de... Inserte nombre, me parece que alemán. No lo voy a decir porque no voy a pasar roche. Pero en realidad sí, o sea, me he quedado con eso porque es algo muy real, es como lo habíamos hablado, es algo muy tangible. Ahora, siguiendo esa misma línea, ¿qué importancia ustedes le dan, en tu caso, Marita, para la investigación para anticipar y gestionar crisis comunicacionales o problemas de comunicación? Y en tu caso, Livingston, problemas de crisis comunicacionales sociales, que es tu salsa, por decirlo de cierta forma. Marita, cuéntanos. Bueno, mira, es importantísimo, ¿no? Y como decía Livingston, ahora el ecosistema digital nos da tantas herramientas para poder hacer un monitoreo preciso sobre la conducta, ya no es sobre lo que dicen en función de una escala, ¿no? Porque sabemos que las escalas miden percepciones y finalmente, bueno, ya nos hemos reído un poco con él, ¿no? Desconozco totalmente. En cambio, ahora se puede medir la huella digital hasta el 100 por casi 95. Mira, hay algoritmos que te pueden llegar a medir el 100%, pero démonos un margen, ¿no? Entre 95 y 98, ya, para no ser, ¿no? Pistas, ¿no? Entre 95 y 98. Y como decimos en Impulso, nadie le miente a su celular, ¿no? Nadie le miente a su celular. Y lo importante acá es que en términos de comunicación y de prevención de crisis podemos hacer un monitoreo permanente, ¿no? E ir identificando las tendencias, qué son lo que se está diciendo de la marca, qué es lo que se está diciendo de la empresa, y nos van a dar las señales de alerta, ¿no? Porque mides reputación, mides comunicación, vas evaluando, vas recogiendo la huella digital y como también nos dijo al inicio Livingston, puedes tener una segmentación muy precisa, ¿no? Por género, edad, zona geográfica. Y cuanto mayor cantidad de data analizada, ¿no? Mayor precisión y en realidad es sorprendente la exactitud de esta información y para la prevención, pues, identificando estos riesgos potenciales, puedes incluso, claro, como somos comunicadores dentro del rol asesor, nosotros no vamos a solucionar los problemas operativos, pero sí te van a dar esas alertas para decirle a la dirección, para decirle al presidente directorio, al gerente, ¿no? Que hay situaciones que podrían no estar marchando bien, ¿no? Y se podrían evitar tragedias como las que hemos sido testigos los últimos meses, ¿no? Es tan importante como que puede salvar vidas, ¿no? Indirectamente. Entonces, yo creo que hoy en día, pues, en temas de prevención, e incluso ya llegada la crisis, puedes tener en esas 72 horas que son cruciales,
información para poder decidir, ¿no? Tomar Ujú. decisiones informadas y no solamente eso, en un tiempo breve puedes rastrear hacia atrás también para poder recoger toda esa información que sería imposible, pues ¿cuánto tiempo te demorarías con los modelos matemáticos como de Livingston, ¿no? Entonces yo creo que es vital, ¿no? Y tenemos que darlo a conocer porque no solamente todos investigamos para poder sumar, ¿no? Cambiar la realidad del mundo, aunque suene poético, filosófico, es que es real, ¿no? No es fantasioso, o sea, que al menos creo que los que queremos nuestra profesión, ¿no? Tenemos esta vocación, queremos cambiar la realidad. Entonces tenemos que estar actualizados de lo que es más efectivo y emplearlo. Así es, sé que como tú misma le dijiste, sé que suena utópico, sé que suena algo lejano, algo que, bueno, uno dice, bueno, cuando pase un cometa, voy a desear poder cambiarlo, pero finalmente es cada acción que realizamos, nosotros somos un granito de arena que finalmente uno a uno vamos haciendo que se forme una pequeña montaña, un pequeño desierto, y finalmente ese es el propósito de, creo que lo que hacemos cada uno de nosotros como comunicadores, cada uno dentro de su profesión, dentro del marco en el que se desempeña. Livingston, cuéntanos. Sí. Mira, yo creo que el problema de las crisis, creo que las ciencias sociales están en una crisis severa de todo tipo, para decirlo más o menos así. ¿Y por qué razón? Porque empezado este siglo, acostumbrados a esa pesadez de lo analógico y llega a lo digital, la frase de moda y a la que yo siempre miré con sospecha desde que salió, digamos, yo siempre he sido un observador nervioso de la realidad y a mí esa frase disruptiva de pensar fuera de la caja nunca me sonó del todo y ahora lo confirmo en mi sospecha inicial, porque en este momento ya no se puede pensar fuera de la caja porque no hay caja. O sea, eso es lo complicado. Es decir, es tan complejo lo que nos está pasando con las herramientas de inteligencia artificial que la gente está aturdida precisamente por eso, porque no hay caja, ya no hay caja. Y lo que parecía ser como que podíamos ser muy disruptivos, resulta que todas estas, digamos, el sacrosanto derecho del liberalismo político, que es la libertad de expresión, si uno no le enseña y no le comparte a los jóvenes estudiantes de comunicación que la huella digital, como diría Marita, se puede mirar al punto en tu vida pública y la privada, básicamente se nos ha impuesto un panóptico digital en donde tenemos la obligación de actuar desde lo políticamente correcto. Porque si no, podemos perder el trabajo, perder el prestigio, perder un montón de espacio de representación. Entonces, la pregunta es si si ese es el escenario, entonces nosotros tenemos que saber en ese pequeño margen, no, cómo es que yo voy a actuar como un yo enunciante, cuáles son las ideas que voy a transmitir, cuáles son los valores que pongo en escena y a partir de ahí, cómo puedo yo participar en manejar una crisis. Ejemplo concreto, la rotura de petróleo, el derrame de petróleo en Petroperú. Venían reportajes, vienen todos los ambientalistas furiosos, los políticos tratando de pescar en río revuelto, todo el mundo. Final de la historia, le pagaron a algunos, otros quedaron no contentos. El Estado colocó unas multas bastante irrisorias y todos estamos sufriendo el pasivo de la contaminación por una razón sencilla. La empresa Repsol es la que le produce
el combustible con el que el Perú funciona. Entonces, todas los matrices ambientales, los rasgados de vestiduras, de todo, si no entienden esa naturaleza, no van a poder comprender cuáles son las realidades y van a hacer lecturas pobres de los verdaderos conflictos de comunicación que tenemos cuando se presenta una crisis, incluso cuando uno puede atender, prever que una crisis se presente. Entonces yo creo que ahí también se requiere entender eso, que no podemos, por ejemplo, si un practicante toma y hace un tweet y el tweet es exitoso, es el éxito de toda la empresa, pero si se vuelve una cosa deleznable, simplemente le rueda su cabeza. Entonces yo creo que hacer conciencia de esas limitaciones nos coloca a nosotros los comunicadores en una mejor posición para poder saber cómo actuar. Sí, más de acuerdo contigo no puedo estar. Hay un tema en realidad que es importante que yo nací en 96, creo que soy el último año de los millennials, y ahí viene todo lo que es generación Z, y después de eso viene generación alfa. Muchos de esos muchachos que ahora están y que muchos que nos están viendo, nativos digitales. Entonces, ellos viven, respiran, existen en lo que nosotros llamamos, no solo en las redes sociales, pero en el Internet. Ellos han nacido con el aplicativo ya, que salieron de su mamá y ya tienen un celular en la mano. Entonces, definitivamente eso es algo que se ve bastante, pero en realidad no puedo estar más de acuerdo contigo, Livingston. Es algo que lo vemos creo que todos los días y que finalmente es una realidad que acá en Lima, en los Estados Unidos y hasta en la China, como le decimos, es algo que lo vemos y que es parte de la hora. Ahora, yo sé que por interno nos han estado pasando algunas preguntitas que algunos chicos desde Facebook nos están mandando. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Vamos a pasar para algunas preguntitas que ellos están mandando y obviamente nos van a dar ustedes sus puntos de vista. Acá tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué herramientas digitales han transformado la forma en la que investigamos en comunicaciones? Creo que ahí más que nada contestamos un poquito, le dimos un pequeño preview de esta respuesta en las preguntas anteriores, pero nos han hecho la pregunta, así que vamos a hacerle los honores para contestarla. Cuéntanos, Marita. Bueno, el uso de los algoritmos y la Big Data, ¿no? Definitivamente eso nos ayuda muchísimo, o sea, ya no hay pretexto. Entonces, yo creo que para mí eso es uno de los aspectos más saltantes que han transformado la manera en la que investigamos o que deberían transformar, ¿no? Porque deberían transformar. No, sí, definitivamente. Hay un tema, no solo del Big Data, pero mientras ustedes dos están hablando acerca de muchas de las cosas que nosotros podemos obtener como datos, me parece que fue algo que comentó Livingston también, es no solo el tema de dónde se quedan las direcciones IP, sino también hay algo muy importante que yo lo he visto que se está implementando bastante, son los mapas de calor, es el user experience. Hay mucho de esto que también se está explotando y yo creo que es una herramienta que para nosotros en la investigación para implementar no solo campañas, sino también entender cómo funciona ese usuario, nos sirve al 100%. Livingston. Sí, mira, las herramientas digitales que más estamos usando nosotros, que en los países mal llamados en vías de desarrollo, usamos, porque lo que somos es consumidores de tecnología que producen otros, pero no por eso tenemos que paralizarnos. Si uno hace conciencia de eso, pues saca el mejor partido. Mira, programas como Python, como NVivo, como Atlas T, o sea, todos estos software y estos programas que te ayudan a mirar datos cualitativos, a analizar
frames de una película, de una campaña, han transformado realmente la investigación. O sea, porque incluso la inteligencia artificial, si no tienes una inteligencia artificial de pago que te pueda ofrecer elementos, digamos, de base, corres el riesgo de que invente. El otro día leía un informe de la Agencia de Cooperación Suiza que decía que un abogado había utilizado la inteligencia artificial para responder un caso, y la inteligencia artificial que usó había inventado unas leyes y unos autores y unas normas que no existían. Y ahí se lo agarraron los otros y lo encontraron en la mitad de la calle, porque ahí enseguida, pues, jaque mate al rey por andar eh, dejando que ese tipo de circunstancias pasen. Entonces, yo creo que todo lo que hay que estar es atentos al dominio de estas técnicas, como les decía yo. Por ejemplo, en comunicación utilizábamos las escalas de Likert, todos estos elementos cuantitativos, pero hoy en día, por ejemplo, herramientas que nos permitan analizar los datos cualitativos, la TECNE para hacer análisis cualitativo, análisis del discurso, utilizando herramientas de Big Data, nos ofrecen un mundo de posibilidades para interpretar y para poder establecer relaciones de concordancia, de divergencia, de complementariedad, de relaciones extrañas en los argumentos, y tratar de encontrar esos patrones. Por ejemplo, hoy en día fácilmente un estudiante de pregrado podría hacer una mirada del estado del arte de un objeto, simplemente poniendo al interior de una IA un número X de documentos, dependiendo de la potencia que tenga, por ejemplo, 120, 180 papers, y pedirle que todos ellos encuentren uno de los elementos en común. Yo enseñé muchas veces el famoso texto este de Craig, que es de 1920, algo así, que él hizo un estudio sesudo de cómo eran que se hacían las publicaciones en comunicación y qué teorías se usaban en esas comunicaciones. Y a todos nos parecía, wow, qué interesante, cuánto tiempo le habrá tocado a este hombre hacer ese estudio. Y hoy en día ese estudio, una IA bien entrenada lo puede hacer en una hora. Entonces, eso sí da cuenta de cómo se han transformado las herramientas. Tú puedes hacer 10 entrevistas y le dices a una inteligencia artificial que te busque los elementos de concordancia, de divergencia, de complementariedad, y te va poniendo y te va ofreciendo un mapa. No es que te lo diga de una vez, y tú, obviamente, no es que elimine la participación del cerebro humano para interpretar, pero sí te da un elemento que, mientras tenías que leer tú todos los textos para tratar de encontrar esos puntos de conexión, hoy en día, digamos, los procesos de sinapsis se te pueden, digamos, estas herramientas que son falsamente llamadas inteligencia artificial, que son grandes máquinas de manejar datos, te ofrecen. Entonces, yo creo que herramientas de ese tipo, de las que ya conocemos, como les dije yo, Python, Atlas T, NVivo, todos estos software que ayudan a hacer análisis cualitativo y cuantitativo de datos. Sí, completamente de acuerdo. En realidad, como tú comentas, la inteligencia artificial es una herramienta, no es simplemente que va a pensar por ti. Finalmente, como usted dice, herramientas bien entrenadas con parámetros diseñados correctamente, mientras que nosotros lo vamos estableciendo, nos pueden dar esos alcances que quizá a nosotros nos tomaría muchísimo más tiempo en llegar a visualizarlos, pero es finalmente la mano humana la que nos va a permitir, como usted dice, la sinapsis que nosotros cada uno va haciendo, procesando la información que vamos teniendo. Eso es finalmente lo que nosotros nos lleva
a las conclusiones y a los análisis, a los reales análisis que nosotros queremos llegar. Y que finalmente es algo que no se puede perder. Hay una tendencia, lo veo hasta acá, ya sin ir muy lejos, nosotros en donde estamos trabajando, y yo sé que muchos de los chicos pueden saber de eso, por ejemplo, hasta Microsoft Teams ahorita tiene un tema de inteligencia artificial que una vez que procesadas reuniones, procesados meetings, no solo te hace una transcripción completa de la interacción que has tenido con 10 personas, todas las personas que hayas tenido esta reunión, sino que también te hace el resumen y te saca las conclusiones de cada una de las reuniones. Pero obviamente con las conclusiones, ese es el paso 1, es ahí donde nosotros entramos y decimos, bueno, a partir de lo que se ha visto el día de hoy, ¿qué hacemos con eso? Simplemente es el procesamiento de la información y de nuestro análisis, que es lo más importante. Tenemos también otra pregunta. ¿Cómo ha cambiado el valor que se le da a la investigación en comunicaciones con el auge de los datos? Y ahí creo que eso se complementa bastante con lo que estábamos hablando, el auge de los datos en tiempo real. Es algo que nosotros, por ejemplo, es más, ahora con el live que estamos haciendo ahorita, lo que nosotros estamos generando, mal que bien, son datos, son likes, interacciones, shares, y todo eso está pasando en el ahora, en estos momentos, en el presente. Marita, ¿tienes algo que comentarnos acerca de esto? Yo sé que ya me estás sonriendo, así que sí, tengo que comentar, pero me da pena decirlo, ¿ok? Porque es una realidad con la que me enfrento en el día a día, ¿no? Me encantaría decir que se le ha dado más importancia porque es más rápida, ¿no? Tenemos todo lo que hemos conversado, ¿no? Sí. Pero lo real es que tanto a nivel empresarial como en el sector público, no se le sigue dando valor a la investigación en comunicaciones, y esto es evidencia porque nunca hay presupuesto para las áreas de comunicación. Creo que en las áreas de comunicaciones, oficinas de comunicaciones, relaciones públicas, imagen, creo que es la única área en la que encuentras que casi tienen cero presupuesto, ¿no? Entonces se dice, no, qué bien, sí, muy importante, ¿no? Pero no lo podemos investigar, ¿no? Entonces yo me pregunto, por ejemplo, yendo al sector público, ¿no? ¿Cómo, si no hay presupuesto para investigar, cómo se está trabajando? Y esa es la frustración que va haciendo un poco de catarsis, porque yo también he trabajado en el sector público, ¿no? Que tenemos los comunicadores, ¿no? Porque ¿cómo puedo trabajar si es que no me dan las herramientas, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante por hacer también, ¿no? Hay un trabajo importante por hacer. En el sector empresarial es menos, pero también los presupuestos siguen siendo limitados, ¿no? Siguen siendo limitados. Y ahora que hacer investigación en realidad la inversión es menor, lo lógico sería que se hiciera más investigación, pero la media sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, por eso me reía, ¿no? Porque me encantaría decir que todo ha cambiado, pero han pasado 20, 25, 30 años y la variación ha sido casi mínima. Sí, como le decimos, un work in progress, es algo en lo que todavía tenemos que trabajar bastante, y es hasta estando, como usted dice, en privado, uno todavía lo puede sentir. Uno todavía tiene que luchar, no solo por el presupuesto, sino también por tener
darle la importancia que se necesita, porque obviamente desde la perspectiva privada, no puedo hablar desde la pública porque no he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones públicas, pero desde el ámbito privado es mucho de, ok, pero ¿qué me generas? Y si eso es investigación, ahorita tú no me estás generando nada. Esto va a ser algo que lo vamos a implementar, pero ¿cuál es la ganancia que me estás generando en el hoy? Entonces, esa es una conversación que todavía que se tiene que estar dando y que yo sé que se está dando y que finalmente queda de parte de todos nosotros también en seguir impulsándolo y no tratar de no retroceder, porque es, como dije en un inicio, un work in progress, un trabajo en proceso. Livingston, cuéntanos. Mira, el dato en tiempo real siempre es una necesidad, siempre ha sido una necesidad social. Y voy a poner dos ejemplos. En el terremoto de 2017, como a las 11 de la noche, una colega me llama y me dice, ¿estás en Perú? Y le digo, sí. ¿Quisieras participar de una mesa de crisis con el Estado porque hay un asunto? Y le dije, mira, no, en este momento no puedo porque tengo que entregar un informe, estoy precisamente aquí trabajando, no podría. De hecho, vine a sentarme en la máquina cuando el temblor me sacó del trabajo en el que estoy. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. No sé quiénes son las instituciones que están ahí, pero lo que ustedes necesitan es un helicóptero. O sea, el vehículo para poder tener datos en tiempo real, lo más real, es que necesitan contratar un sobrevuelo que no solo llegue al lugar del epicentro, sino que haga recorrido a toda la circunferencia para que puedan tener de primera mano datos. Porque el presidente dijo que eran como 50 personas muertas en una iglesia, más o menos. Ese fue el primer dato que teníamos. Después, cuando ya se hace el primer sobrevuelo y se ve la magnitud, entonces allí es donde realmente aparece la necesidad de tener información en tiempo real. Y el segundo ejemplo lo recuerdo en las últimas elecciones, en las elecciones en Brasil, cuando O Globo estaba conectado a todas las cadenas, y lo mismo la de los Estados Unidos. Nosotros estábamos viendo en tiempo real cómo se movía el mapa, no por las urnas, las bocas de urnas, no, eran los votos que estaban allí en puestos que iban apareciendo, y a partir de ahí ya un experto iba tomando, bueno, si vamos a perder y hacemos los otros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer para reforzar? Si de ahí enseguida todos los spin doctors que trabajan en una área, en un partido y en el otro, estaban tomando notas en tiempo real de cómo iban a construirse esos escenarios de acción, y que eran escenarios que estaban tomando forma en ese mismo momento. Entonces, por ejemplo, todas las personas que están investigando hoy en día tienen que acostumbrarse a ese elemento, a cruzar el dato en tiempo real con las variables que se están estudiando para poder reaccionar de manera adecuada. Sí, definitivamente. Eso es algo que todavía es como hemos estado hablando. Es un tema que todavía tenemos que trabajar. Otro work in progress. Algo que todavía estamos realizando. Livingston, ¿me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Pensé que te habías quedado congelado. Mil disculpas. No, lo que pasa es que a veces suelo quedarme congelado. Entonces no me asusto, no es un tema de señal, chicos, para los que nos están viendo, no es un tema de señal. Eso es disciplina, eso se llama disciplina en tiempo real. Me encanta, me encanta. Eso va a tener que hacerle su trademark, porque de otra no hay. Nos han dejado una última pregunta para el día de hoy, yo sé que ya son las 10. Ahí nos están preguntando, si no te dan herramientas, presupuesto,
cómo exigen resultados, funciona la varita del profesional. Para eso es lo mismo Harry Potter. Eso es algo que creo que esto va más dirigido para ti, Marita, porque justo estábamos hablando de eso. Es un tema de que si tenemos resultados, que nos piden resultados, cumplir KPIs, cumplir métricas, al final, numerito manda, al final del año, al final de cada quarter, cada trimestre. Es un tema que creo que hay que ponerlo en balanza también, ¿verdad? Sí, la creatividad, pues, ¿no? Del comunicador para ver cómo investigas, qué es lo mínimo que puedes hacer a costo cero. Y es real. Y Livingston, que tiene experiencia trabajando en temas de desarrollo y en otras partes del país, debes saber que en Lima, que en las capitales, por lo menos hay algo de presupuesto, pero las oficinas de comunicaciones en los lugares más alejados, ¿no? Es literal cero y sí les exigen resultados, ¿no? Entonces tienen que hacer su entrevista por allí, dentro de sus posibilidades, encuestas, pero aquí entra la disyuntiva, ¿no? O sea, ¿cómo haces una encuesta de repente si estás frente a una población que no puede contestar una encuesta? Entonces, claro, volvemos, ¿no? Al desconozco totalmente, y como me da miedo decir que desconozco totalmente, marco cualquier cosa. Claro. ¿No? Y luego vas con eso y miras y, claro, de repente si tienes un poco de experiencia dices, esto no es real, ¿no? O sea, no puedo trabajar con esto porque estos resultados no pueden ser posibles. A ver, voy a volver a hacer otra vez. Y ahora que estás bueno, tenemos las herramientas digitales, empiezas a buscar en internet, pero ¿cuánto tiempo te toma, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma y de repente no lo tienes? Entonces tienes que ingeniarte, ¿no? De todo lo que te puede resultar costo cero, y con eso básico intentar hacerlo, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? No es algo que vaya a ser muy efectivo. Claro. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Tiene que estar. Entonces, y si es que tienes convicción por la importancia de la investigación, algo por lo menos hiciste, pero te queda allí ese sinsabor, ¿no? Que esto no es suficiente. Me ha pasado que en un momento he tenido que hacer encuestas para el trabajo, he tenido que sacar resultados, y ha habido un momento en donde he sentido que las personas que lo han contestado han hecho de Team Marín, de Don Pingüe. Y ha sido, me gusta, bueno, esto, acá simplemente marco y a la de Dios. Y finalmente eso no solo no es un resultado real, sino que nos puede hasta separar de lo que sería la realidad. Entonces, es en donde se genera esta separación, me parece. Y ahí, Livingston, ahí, Marita, te ha pasado también la varita, como decimos por acá, te ha pasado el micrófono, porque es real. Y como Marita lo dice, tú que has tenido la experiencia trabajando al interior del país, en otros países también, con presupuesto cero. El asunto de también nosotros los comunicadores tenemos parte de responsabilidad en eso. Yo recuerdo en una experiencia, en una consultoría en comunicación para una entidad pública aquí en el Perú, viene una gerente de municipal y me dice, mañana el gobernante va a presentar una, no sé, va a entregar los regalos de los niños o algo así de Navidad. Necesitamos que venga microondas. Y yo le dije, mira, el de mi casa a veces funciona. Pero a veces funciona, a veces no. Entonces la mujer se quedó así y me trajo a la jefe. Mire, señor, que hable con el colombiano. Dice, no, sí. ¿Qué es lo que le pide usted? No, que ella quiere un microondas. Le dije, mire, ¿usted cree que si yo tuviese una microondas estaría aquí en este trabajo? No. ¿Usted sabe cuánto cuesta una microondas? Un equipo de microondas cuesta un dineral.
Hoy en día se podía hacer en streaming y es mucho más barato. De pronto, hoy día sí podría poner mi Facebook Live, mi celular y conectarlo, lo podría hacer. Pero en ese entonces no se podía, pues. Y simplemente creo que nosotros también debemos saber, ahí nos toca jugárnoslas en la pulsión de hasta dónde somos nosotros capaces de hacer cosas que no es que necesariamente tengan costo cero, porque tienen costo laboral, digamos, diseñar una página web, realizar unas piezas de comunicación, es algo que podemos hacer con un bajo presupuesto, pero lo que sí no podemos es eh, comprometernos ni dejar que quede en el aire que la responsabilidad de vueltas. Yo siempre en las reuniones, en las instituciones en donde he trabajado, cuando veo que la situación viene así y ya se va cerrando la hay una crisis de algo y todo el mundo llama y entonces dice, ay, hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer. Y entonces al final, bueno, y la conclusión, yo le digo, bueno, no, me quedó clarísimo que ese señor japonés se va a encargar de todo. Entonces me dicen, señor japonés, ¿cuál? Ese señor, hay, porque ese es el que va a hacer todo. Hay que hacer tal cosa, hay que tal, o sea, el señor Aike, el señor Aike es el que hace todo. No, si a mí me dice, yo me encargo de esto, usted se encarga de eso, usted se encarga de eso, y para yo hacer esto necesito estos recursos. Y si no me los dan, no lo puedo hacer. Sí. Pero uno no puede dejar que el señor Aike se quede en el aire y después te lo vengan a cobrar a ti. Que no vayan y díganle al señor Aike que fue el que se comprometió, yo no. A mí nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. Sí, es un tema también de nosotros y es algo que en realidad, como estábamos comentando antes, es algo que nosotros tenemos que ir cambiando poco a poco. Es un tema de que los comunicadores, estoy casi segura que todos los chicos profesionales que ya nos están viendo, los chicos que están próximos a salir de las universidades, que están en prácticas, lo están viviendo en carne propia y que finalmente es parte también de nuestra labor. No es simplemente quedarnos en el tema de, bueno, hago lo que puedo, vamos a ponernos creativos, sino también es el tema de entender, yo puedo hacer esto, pero también tengo que empujar, seguir insistiendo, seguir pidiendo. No hay reunión con gerencia en donde yo no establezca que la importancia de no solo lo que estoy haciendo, sino que es importante el tema de no quiero decir no comprometerse, pero también ser realista con los resultados que se pueden lograr. Eso es un balance que poco a poco Marita y me va a dar la razón. Hay que ser valientes, creo, Alexandra, ¿no? Tenemos que ser valientes y creo que eso lo vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Te vas llenando de valor para poder, así como tienes que ser valiente para decirle a la empresa o a la institución, eso que usted quiere que haga no es correcto y no lo voy a hacer porque no es correcto, eso no se hace, eso es mentir, por ejemplo, ¿no? Porque hay que ser valiente para decirlo, es verdad, ¿no? Es verdad. Igual, ¿no? El tema de, si no me dan las herramientas, no se puede hacer. Y no lo deben tomar como rebeldía, ¿no? Claro. Pero yo pienso que todos pasamos por el proceso y que los mayores tenemos que ayudar y aconsejar a las generaciones jóvenes de comunicadores para que de repente no vivan o experimenten lo que nosotros vivimos, ¿no? Claro. Generación, ¿no? Que decíamos, uy, pero ¿qué hago? Como sea, lo hago, ¿no? Lo bueno es que las nuevas generaciones, ¿no? Los centennials, de ustedes, de los últimos millennials ya hasta ya los más jovencitos, nacen con eso, ¿no? Nacen con eso, les es más fácil expresarse. Pero de todas maneras, cuando estás frente a ciertas presiones, quizás podrías no pronunciarte, ¿no? Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar para que los chicos, ¿no? Los profesionales junior empiecen a hacerlo y
y reposicionemos a nuestra profesión, ¿no? Es un trabajo junto de reposicionar. Según estudios, resultados de Latin American Communication Monitor, ahí se puede ver cuál es la situación de la profesión. Y en realidad hay tanto por hacer. Tenemos una gran responsabilidad. Sí. Sí, no solo tenemos una gran responsabilidad con la carrera que hemos estudiado, que hemos elegido estudiar, por la que somos apasionados, sino también, como tú dices, por las generaciones que están viniendo. Es un tema que viene con la tenura que uno va creciendo, uno va adquiriendo ese seniority, va adquiriendo la experiencia, va entendiendo que no simplemente es, bueno, sabes que presento lo que tengo que presentar, sino es también ponerse, como le decimos en inglés, my big girl pants, ponerme los pantalones de adulto, ponerme los pantalones de comunicador y hacernos respetar. Así como decimos en feedback, comunicador que se respeta, igualito. Ahora, muchísimas gracias a los dos por todo el tiempo que nos han brindado esta noche, nos han dado un poquito de su tiempo el día de hoy. Ha sido espectacular todo lo que hemos podido conversar el día de hoy, enriquecedora más no poder, y estoy segura que los chicos que los chicos que nos están viendo en estos momentos están más que contentos, y estoy segura de que los van a querer seguir, les van a querer hacer quizá preguntas adicionales, y ese es el momento en donde yo digo, es el momento del cherry. Marita, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo te pueden seguir los chicos, cómo te pueden hacer alguna pregunta adicional si es que algo les ha quedado en el aire. Cuéntanos. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, como Marita Solórzano Castro. Perfecto. Es súper fácil. Así, copy-paste de lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Y además estamos mostrando en la parte de abajo el tema de la página web de Impulso. No sé si nos quieres contar un poquito acerca de eso. Sí, Impulso, ¿no? Ahora estoy con ellos como directora asociada en Relaciones Públicas y Reputación, y justamente Impulso ha desarrollado la metodología Insight Hunting SEO, que hace monitoreos de reputación, ¿no? Así es que si quieren saber más, pueden entrar a la página de Impulso Corp y ahí van a encontrar todos los detalles sobre la unidad de inteligencia de datos y sobre temas de PR, reputación, gestión de crisis y otros. Ya saben, chicos, manténganse al tanto, revisen la página web, que esto es algo que, como lo hemos estado hablando, es algo muy real que lo estamos viendo en el día de hoy. Ese vínculo entre la tecnología y la comunicación es nuestro día a día. Livingston, yo sé que tú estás en la Universidad San Ignacio de Loyola como profesor full time, y yo sé que estás en muchísimos teams de distintos investigadores. Yo sé también que eres una persona un poquito más privada. Y de redes sociales, digamos, yo estoy en las redes académicas. Si me buscan en ORCID, en ResearchGate, en Google Scholar, ahí están, digamos, las cosas que he escrito y sobre las cuales he reflexionado. Entonces es fácil, además es un nombre poco común, y porque yo soy colombiano, pero mis padres son jamaiquinos de origen, el nombre es de origen jamaiquino, y por esa razón la sonoridad de mi nombre. Allí me pueden ubicar más o menos fácil. Y obviamente cualquiera de los chicos que está pensando estudiar comunicaciones te puede encontrar en la Universidad San Ignacio de Loyola. Sí, y igual ahí en los correos aparecen los correos institucionales también. Perfecto, cualquier cosita, entonces ahí te pueden mandar algunas dudas. Yo he tenido el honor de poder haber estado en tus clases, así que nada, en realidad, chicos, hemos tenido dos expertos espectaculares el día de hoy. Yo sé que algunos van a mandarles algunas consultas por ahí, definitivamente los van a googlear a más no poder. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una noche espectacular, y muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos están viendo y nos han acompañado en el live, nos han mandado sus consultas. Esto ha sido Feedback Comunicación Empresarial.
mentora. El día de hoy hemos estado hablando acerca del rol de la investigación en las comunicaciones con la doctora Marita Solórzano Castro y el magíster Livingston Crawford. Ha sido un honor poder hablar con todos ustedes, haber compartido una vez más. No se olviden de visitar la página web también de mimentora.com, en donde van a poder encontrar un poquito más información acerca de los cursos que Mi Mentora va a estar subiendo, que van a estar compartiendo, más que nada para su formación, capacitación y definitivamente investigación, para potenciar sus habilidades y conocimientos como profesionales de ciencias de la comunicación. Así que muchísimas gracias nuevamente. No se olviden también de seguir a Feedback en todas las redes sociales. Para los que nos están viendo en Facebook, síganos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en TikTok. Así que no se olviden de darnos follow, darnos like y será conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego.